tal amigos? ¿Cómo están? Por acá Pavón J quien les habla con un nuevo video sobre Gods Unchained. Gente, llegó la hora del segundo video de los mazos competitivos por $10 más o menos. Y esta vez le toca al dominio que más uso en la actualidad, magia. Probablemente el dominio más querido por unos y más odiado por otros debido a sus particularidades y uno que otro de sus muy poderosos hechizos. Así que si eres nuevo o no tan nuevo en Gods Unchained y no sabes con qué dios jugar, ahora te invito a ver el primero de los videos de esta serie, cuyo enlace estaré dejando en la descripción, y continuar después con este. Sin más que decir, vamos con el video. Muy bien, el primero de estos mazos lo he titulado como Unlock a Mana y se basa, como podrán imaginarse ya, en desbloquear la mayor cantidad de gemas de maná posibles antes que el rival, para así aventajarnos con criaturas poderosas de alto coste de maná. Para esto contamos con dos copias de Sip of Elixir, Mana Toad y Crystal Tech Scholar, que como es una criatura con eco podremos aprovechar dos veces su efecto, así que en total contamos con la posibilidad de desbloquear 8 gemas de maná antes de tiempo, algo que de seguro marcará la diferencia contra el rival. Como he venido diciendo hasta ahora, los mazos están sujetos a modificaciones. Por supuesto que hay opciones mucho mejores, pero esta es la mejor versión que yo encontré, ajustada al presupuesto de alrededor de $10. Por ejemplo, yo agregué dos copias de Unacceptable Monstrosity, pero lo cierto es que nunca llegué a tener a las dos en el campo en las partidas que jugué con este deck. El hecho de que haya dos copias es más para acelerar la posibilidad de que caiga en nuestra mano, o en caso de que perdamos o nos roben una copia de la mano. En caso de que quieras usar solo una criatura de 9 de maná, recomendaría algo como Polyhemia Aetheric Hydra, que obviamente se salía del presupuesto ya que actualmente está alrededor de $6. Por lo demás me parece un mazo bastante eficiente, ya que por lo que pude ver, muchas veces el rival no está preparado para enfrentarse a un City Planer o un Hylian Elite en turnos de medio juego, y eso es a lo que debemos apuntar para ser contundentes. El segundo mazo de hoy es este agro que ven en pantalla, una variante económica del popular Card Draw Magic, que cuenta generalmente con dos Form of Power y dos Ancient Texts, que acá obviamente no usaremos. Acá digamos que las reemplazamos con unas grandes comillas de lado y lado por dos copias de Surprising Blast y Bow of Learning. Si bien en teoría es un mazo agro, creo que está muy bien balanceado para jugarlo en turnos 8 o 9 cuando ya tenemos disponibles 7 gemas de maná. Lo ideal aquí sería también tener una o dos copias de Pyrrhic Knowledge, pero esta carta vale alrededor de $9 por sí sola, casi lo mismo que el mazo completo. Es importante saber cómo aprovechar el Spell Boost para conseguir la victoria con este arquetipo. Tenemos un par de copias de Street Conjurer y Academy Apprentice para eso, que tienen eco estas últimas, así que valen por 4 Spell Boost y pueden ser la clave entre ganar o no. Acá cada punto de daño a la cara cuenta, y muchas veces Oni Spellwood bien jugado podría ser ese daño extra que a veces nos hará falta. Para ello también contamos con un Coralis Rune Moth, que es una cartaza que nos da de forma aleatoria al final de cada turno alguna de las 4 runas que pueden ver en pantalla en este momento, y lleva su coste de maná a 0. Combinada con el efecto del Oni, que después de jugar una carta le da ward a la criatura aliada más débil, podríamos tener refuerzos muy importantes, interesantes, gracias al efecto de Coralis con estas runas. Entonces,
Aprovechar bien el Spell Boost y no desperdiciar los ataques a cara y verán que este puede ser un arquetipo de los más divertidos para jugar y con resultados muy satisfactorios. Y bien, en un abrir y cerrar de ojos nos acercamos al final del video con el último mazo del día, que no podía ser otro más que un Control Magic de esos que me encanta jugar. A diferencia del primer mazo, en este no priorizamos tanto el desbloqueo de las gemas de maná, aunque creo que lo ideal sería mantener el par de copias de Crystal Tech Scholar, especialmente porque tenemos este par de Flame of the Second Shattering, un hechizo brutal que normalmente hace 4 de daño por 4 de maná, pero cuando tenemos todas las gemas de maná desbloqueadas su daño incrementa a 7. Hasta hace poco tenía 8 de daño, pero nerfearon la carta. Sin embargo, sigue siendo muy usada en los mazos control de magia, y es que con 2 copias de este puedes hacer hasta 14 de daño, un montón en turnos finales, tomando en cuenta que para entonces el rival quizá ya esté con la salud baja debido a todo lo que sea el trámite de la partida. En infinidad de ocasiones he terminado partidas combinando los 2 flame en un turno. Otra carta que creo que vale la pena mencionar es Espadas Incantation. En principio yo agregué este hechizo a mi mazo control principal porque el juego estaba lleno de Heirlooms, ese arquetipo de muerte que juega con Anubians Kamikaze y luego los revive de su cementerio una y otra vez hasta que perdemos toda la salud, y ya para cuando podemos reaccionar no nos queda nada para hacer. ¿Qué es lo que hace este hechizo concretamente? Espadas básicamente borra a las criaturas de ambos cementerios, algo que sirve un montón en situaciones concretas con arquetipos como el Heirloom, además de que también transforma a todas las criaturas con 6 de maná o más en el campo en ratas con 1/1 de stats, por lo que también es como una especie de Ratify repotenciado. Y por cierto, también agregamos una copia de Ratify a este mazo por si acaso. En líneas generales, es el mazo que más me gusta. Si bien mantuve a los Hylian Elites y City Planer como el primer mazo que les mostré, creo que la fortaleza más grande de este está en los hechizos, ya que el mago permite una versatilidad increíble con estos. Uno de los mazos que más uso en la actualidad se parece a este, con algunas excepciones un poco más costosas, claro, pero al menos para escalar de rangos y tener un arquetipo definido, me parece que este es por lejos la mejor opción dentro de lo que pude apreciar en las partidas que jugué con los 3 mazos. Por supuesto, quedará en ustedes probarlos y tener su experiencia con los 3 decks y decidir cuál es el que más les conviene. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si tienen alguna opinión, duda o crítica, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Les agradecería que me apoyaran con un pulgar arriba y siguiéndome, que eso me ayudaría un montón. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.